El amor de Dios no elimina su justicia, la complementa. Vamos a orar. Señor, ilumina esta tu palabra en este día en nosotros y ayúdanos a guardarla y a escribirla en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios no elimina su justicia, la complementa. Quizás algunos de ustedes conocen este programa aquí en la ciudad de Providence. Court in Providence es un programa en la televisión de un juez, Frank Caprio, que hace un programa de televisión donde él escucha los casos de las personas que vienen con multas y violaciones de tráfico y en muchas ocasiones él se las perdona. Y de la manera en que él lo hace, una manera jocosa y una manera trivial quizás entre ellos, ahí este juez se ha hecho famoso por esta manera de él hacer sus cosas. Y suena bonito eso, ¿verdad que sí? En un sentido, todos quisiéramos ser beneficiarios de ese tipo de justicia, especialmente aplicada a nosotros cuando tenemos una multa que es alta y duele pagarla. No nos preocupa mucho la idea de que hayamos violado la ley necesariamente. Lo que queremos es que la justicia sea cancelada por la misericordia de este juez. Y en estos días conocí a un joven que trabaja en la corte de tráfico aquí en la ciudad. Y alguien más estaba allí hablando con él y le dijo, me dieron un tremendo ticket en estos días, una violación. Y el joven le dijo, toma mi número de teléfono y la próxima vez que te den un ticket, llámame y yo te lo borro. Y aleluya, gente así es que tenemos que conocer, ¿verdad que sí? Yo de bobo no le tomé el número de teléfono al joven, pero después me puse a pensar, ¿es justo que si a mí me dan un ticket, si hago algo incorrecto en las calles y me dan una multa, que yo llame a este joven y me la borren? A veces quizás tenemos razones o excusas que pudiéramos dar para que alguien tenga misericordia de nosotros en una corte, pero ¿qué cuando sabemos que somos culpables? En una ocasión, hace unos años atrás, fui a Atlanta a un viaje y en el regreso mi vuelo salía a las 5 de la tarde y cuando estaba llegando al aeropuerto empezó a llover y empezó a tronar y empezó a relampaguear y estamos hablando de algo diluvial aquí, no una mera llovizna que cayó. Estábamos preocupados todos porque todos los vuelos se retrasaron y yo tenía una escala en Filadelfia con el último vuelo saliendo hacia Providence esa noche. Así que esperamos ahí todos bien retrasados, pero cuando el avión al fin salió, el piloto nos dijo que todos los vuelos en Filadelfia también habían sido retrasados y que por tanto todos haríamos nuestras conexiones. Así que me fui tranquilo en ese viaje esperando llegar al aeropuerto en Filadelfia y montarme en mi próximo vuelo para ir a mi casa. Llegamos con 15 minutos de anticipación para mi próximo vuelo. Me aseguraron que iban a retrasar el vuelo, que me iban a esperar y salí corriendo. Corriendo es un término relativo, si usted me conoce. Corriendo para llegar a mi nueva puerta, al próximo sitio donde salía mi avión. Y cuando llegué, la puerta estaba cerrada. El avión estaba ahí todavía, pero no me dejaron abordar. Ahí pedí, rogué, me enojé, pero no me dejaron montarme en ese avión. Y eran las 11 de la noche y yo estaba quedado en Filadelfia. Ahora, lo correcto hubiese sido, pensando yo ahora, yo haber llamado a mi hermana que vivía cerca en aquel entonces. Ella me hubiese venido a buscar, hubiese pasado una noche en su casa, hubiese salido al otro día tranquilo en un vuelo y hubiese descansado esa noche. Pero yo no sé si usted es como yo, pero cuando yo voy de vuelo y estoy llegando a donde quiero ir o voy de viaje, yo estoy desesperado por llegar. Y entonces lo que hice fue que alquilé un carro y arranqué para mi casa esa noche. Si ustedes conocen el aeropuerto en Filadelfia, saben que la 295 le pasa por el frente. Así que la tomé rumbo norte, sabiendo que en un momento dado me iba a conectar con la 95, la cual me traía hasta aquí. Lo que yo no sabía es que la 295 hace una vuelta y regresa sobre sí. Así que como media hora después yo corrí a todo lo que da y me di cuenta que estaba como en el mismo sitio.
Y no entendí bien lo que estaba sucediendo y pensé quizás me equivoqué y seguí y hice lo mismo otra vez y a la media hora estaba en el mismo sitio. Hasta que me di cuenta que algo estaba mal, no tenía un GPS. Me salí entonces en una salida y tomé las calles de la ciudad en New Jersey para llegar de una manera u otra a la 95. Iba frustrado, iba cansado, era tarde en la noche y yo iba a una velocidad alta. No les voy a decir a cuál velocidad iba porque me reportan al superintendente. Pero déjenme decirle que iba rápido y como es de esperarse, le pasé por el lado a un trooper del Connecticut State Police que estaba escondido detrás de un puente y yo sabía que estaba frito. Él prendió su automóvil y yo simplemente me eché a un lado antes de que me prendiera las luces. Yo sabía que era culpable. Mire, me pasó por la mente contarle toda mi experiencia de ese día, mi viaje retrasado, que me dejaron en Filadelfia, que di 4 vueltas en Pensilvania sin darme cuenta que la carretera hacía un círculo, pero me di cuenta que esas eran excusas. Y le dije al oficial, no tengo excusas en este día. Él me dijo, usted venía bastante rápido. Y le dije, sí, es que quiero llegar a mi casa, estoy cansado. Y él me dijo, a esa velocidad es posible que usted no llegue. Y se fue a su carro para escribir mi sentencia. Y como yo quisiese haber tenido a un Frank Caprio el día que tuve que escribir el cheque de esa multa. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros queremos que nuestras circunstancias eliminen la justicia. Y a veces queremos que Dios elimine su justicia porque es un Dios de amor, que porque como Dios es amor, elimine su justicia, elimine el castigo merecido por nuestro pecado, y no es así. Quiero que entiendas claramente la frase que dije al principio, el amor de Dios no elimina su justicia, la complementa. Y en el día de hoy yo quisiera volver con ustedes al libro de Josué. Hemos estado estudiando este libro bajo el tema Esfuérzate y sé valiente. Y hoy yo quiero compartir unas escenas este domingo y el domingo que viene otra vez en el libro de Josué, especialmente alrededor de que estamos como iglesia celebrando nuestro aniversario. Y el mensaje que está en este pasaje que vamos a leer creo que es importante para nosotros como iglesia y para cualquier persona que me esté escuchando en el día de hoy. Dios no elimina su justicia por su amor. El uno complementa al otro. Así que volvamos al libro de Josué. Y si recuerdan donde dejamos el libro en el capítulo 7, el pueblo ha pasado por una situación horrible y difícil. Así que quiero compartir con ustedes en este pasaje en el día de hoy bajo el tema dos lados de un mismo Dios. Nuestro lema es esfuérzate y sé valiente, y el tema para el día de hoy, dos lados de un mismo Dios. Quiero repetir la frase que he usado ya varias veces. El amor de Dios no elimina su justicia, la complementa. Dejamos al pueblo de Israel en el capítulo 7 del libro de Josué. Han sufrido una terrible derrota al frente de una ciudad pequeñita. Después de su gran victoria en Jericó, Josué ha mandado un ejército pequeño a pelear contra una ciudad llamada Ai, una ciudad pequeña. Pero resulta, y Josué no lo sabe, que uno de los miembros del pueblo de Israel se ha robado algunas cosas que estaban en Jericó, cosas que se habían prohibido, y las ha escondido en su tienda. Así que el ejército de Israel pequeño sale a pelear contra esta ciudad y es terriblemente derrotado. Y el pueblo está triste, están preocupados. Josué llora frente al arca, no entendiendo qué es lo que ha sucedido. El pecado de este hombre había causado una derrota para todo el pueblo. Y el pecado de este hombre había causado un conflicto emocional para el pueblo. Y yo diría hasta un estado de depresión emocional en la vida de Josué, si usted lee las frases que él usa cuando él ora a nuestro Dios. Él no comprende por qué el pueblo ha sufrido esta terrible derrota. Finalmente Dios le muestra que es porque hay pecado en el pueblo. Y al final, entendiendo y recordando la historia, a Acán le cuesta su vida este pecado
y también le cuesta la vida de su familia. Es a veces difícil entender esto, pero tenemos que recostarnos sobre lo que sabemos de Dios. Dios es justo. Entonces la pregunta para mí es, teniendo el pueblo ahí derrotado, teniendo el pueblo ahora parado, que no saben lo que hacer, ¿cuál iba a ser la reacción de Dios? ¿Qué iba a hacer él después que este pecado de Acán había sido castigado? ¿Qué tenía que hacer el pueblo quizás para ganarse la confianza de Dios otra vez? ¿Había algo que ellos podían hacer? Y yo les pregunto en este día, ¿qué es lo que Dios va a hacer cuando nosotros le fallamos y pecamos? Y yo quisiera que vayan conmigo al libro de Josué, el capítulo 8, y vamos a leer primeramente el verso número 1 y después vamos a ver los versos 30 y 35. Recuérdense, dos lados de un mismo Dios. El capítulo 8 del libro de Josué, verso 1, lee de la siguiente manera. Jehová dijo a Josué, no temas, no desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Cuál fue la reacción de Dios, hermanos, al pecado del pueblo? Dios volvió a tener misericordia de ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca se da por vencido con nosotros. Su amor no depende de nuestra fidelidad, sino que depende de que Él siempre cumple su pacto. Lo voy a repetir, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Su amor no depende de nuestra fidelidad, sino de que Él siempre cumple su pacto. Usted le da gloria a Dios en este día, usted alaba al Señor porque servimos a un Dios que es misericordioso, un Dios cuyo amor no depende de mi fidelidad, sino que depende de su fidelidad, porque Dios nunca se da por vencido con nosotros. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros quizás en una situación así si fuésemos Dios? Es verdad que el pecado de Acán ha sido castigado, pero ¿qué hago con este pueblo? Pues quizás Dios pudiese haber tirado la toalla, Dios pudiese haber dicho, miren, yo los traje a ustedes por 40 años en el desierto dándoles comida todos los días. Yo hice secar el río Jordán para que pasaran en seco. Yo tumbé los muros de Jericó para que ustedes tuvieran una victoria. Y ahora miren lo que hacen. ¿Saben qué? Arréglensela ustedes como ustedes puedan. Pero Dios no es así. Dios le da de nuevo palabras de ánimo a Josué y le instruye cómo él debe hacer esta próxima batalla. Y usted puede leer el resto del capítulo 8 para que usted vea los detalles de lo que sucede y cómo Dios asegura su victoria. Porque Dios nunca se da por vencido con nosotros. ¿Saben por qué? Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad, sino de que Él cumple su pacto. Toma un momento conmigo y reflexiona sobre esto. Piensa cuántas veces le hemos fallado a Dios, cuántas veces pecamos, cuántas veces rompemos nuestro lado del pacto y Dios vuelve a mostrarnos misericordia. Este es un lado de nuestro Dios. Dios es amor. En los últimos 5 versos que concluyen este capítulo vemos el otro lado del Dios que yo quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a ver una escena que es un poquito rara en cierto sentido y quizás se disfraza ahí lo que yo quisiera que ustedes vean, pero lo vamos a leer con cuidado. Así que vayan conmigo al capítulo 8 de nuevo, el verso 30 en adelante. Y la palabra del Señor dice así. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. Vamos a start reading that again. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés,
la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y aquí yo veo el otro lado de Dios que yo quisiera que ustedes vean conmigo en el día de hoy, y es que Dios nunca se da por vencido con nosotros debido a nuestro pecado. Su justicia no se puede satisfacer por nosotros, no podemos satisfacerla, pero hubo uno que pagó el precio para satisfacerla. Dios nunca se da por vencido debido a nuestros pecados. Su justicia no puede ser satisfecha por nosotros, pero hubo uno que pagó el precio para satisfacerla completamente. Esta escena es típica del Antiguo Testamento en el sentido de que vemos un altar y vemos sacrificios, pero no es típica en el sentido de que vemos al pueblo, la mitad de ellos en las faldas de un monte, la mitad en las faldas del otro, el arca en el medio, y se están gritando el uno al otro la ley, las bendiciones por un lado y las maldiciones por el otro. Hay un altar aquí y hay una lectura de la ley, un altar y una ley. ¿Por qué Josué edificó un altar ese día, como Moisés le había dicho? ¿Por qué un altar? Porque el altar, mis queridos, era el sitio donde el pueblo, donde los sacerdotes sacrificaban, el sitio donde se sacrificaba algo para pagar el precio del pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué un holocausto? ¿Por qué un sacrificio de holocausto y también un sacrificio de paz? Porque en el sacrificio del holocausto se consumía un animal completamente, se quemaba entero, en una forma simbólicamente diciendo, este animal en su totalidad es consumido para pagar el precio de mi pecado, de la persona que traía ese sacrificio. Pero también había una ofrenda de paz, una ofrenda de comunión. Y en esta, el animal o la porción que se traía se dividía en dos. La mitad se la comían los sacerdotes, la otra mitad se la comía la persona que traía el sacrificio. Y en una manera simbólica era como que Dios servía la mesa para que en esa ceremonia de comunión se reestableciera el pacto que había sido roto por el pecado. En ese altar la justicia de Dios es satisfecha. En ese altar la comunión que se rompe es restablecida. Miren, no puede haber un símbolo más claro en toda la Biblia que el altar simbolizando el cumplimiento de la justicia de Dios. Pero también en el libro de Hebreos nosotros leemos en el capítulo 9, versos 24 en adelante, algo que el escritor dice mirando hacia atrás, mirando hacia ese sistema del altar y de la ley. Y en el capítulo 9 de Hebreos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Miren, denle gloria a Dios en esta mañana por Jesucristo. Jesús pagó una vez por todas el precio de muerte del pecado nuestro. Jesús se ofreció una vez por todas para satisfacer la justicia de Dios. Y el mismo escritor nos dice ahí que lo que teníamos antes era una mera sombra de lo que Jesucristo iba a satisfacer y hacer muriendo en la cruz. Recuerden lo que hemos dicho, el amor de Dios no elimina la justicia de Dios, la complementa. Y en esta escena también vemos que Josué escribe de nuevo la ley. Dios le había instruido al pueblo que cada vez que una persona fuese su líder, que cada vez que establecieran un rey, ese rey debía escribir la ley. Era una manera de grabarla, era una manera de memorizarla, era una manera de ponerla frente a ellos. Nosotros hoy día no escribimos la ley de esa manera, pero tenemos la palabra de Dios en su totalidad. La ley de Dios, la palabra de Dios que podemos grabar en nuestras vidas. Y entonces el pueblo se grita las bendiciones de un lado de la montaña al otro, y este grupo le grita las maldiciones al otro grupo que está de aquel lado. Es una escena rara, pero es una escena que nos dice claramente que la promesa de Dios es una promesa que contiene bendiciones y es una promesa que contiene maldiciones. Si obedeces a Dios, Dios te promete bendición. Si desobedeces a Dios, estás bajo el castigo eterno, bajo la justicia de Dios. Y finalmente Josué lee toda la ley al pueblo. Toda la ley, mis hermanos y mis queridos amigos que nos están viendo en este día. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde queremos sacar un pedacito de la Biblia y aplicarla. Queremos decir Dios es amor, miren como lo dice aquí. Pero no queremos decir que Dios es fuego consumidor. No queremos temerle a Dios. Dios ama al impío, pero Dios también es Dios justo que demanda justicia. Toda la ley fue leída ese día. Porque el amor de Dios no elimina su justicia, la complementa. Entonces los dos lados de Dios. Dios es amor y Dios es justo. Dios es amor y Dios es justo. Dos lados de un mismo Dios. Y mis queridos, en ambos lados vemos su mano redentora, su mano reconciliadora con la humanidad. Él no se da por vencido contigo, porque Él te ama tanto que Él siempre cumple su pacto. Pero también Dios nunca se da por vencido con nosotros debido a nuestro pecado, porque Él ha provisto el sacrificio que satisface su justicia. Jesús muriendo en una cruz por nuestros pecados, una vez por todas. El amor de Dios no elimina su justicia, la complementa. Yo quiero que entiendas claramente en el día de hoy que Dios es tan justo como es amor. El pecado se paga y la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su amor hizo provisión para esa paga en la perfecta persona de Jesucristo. El costo del pecado fue pagado en su totalidad. Tú y yo no podíamos pagarlo y no podemos pagarlo. Y sabes, no tenemos una excusa tampoco. Y no tenemos un juez caprio que pueda borrar mi multa. Pero hay uno que pagó el precio de mi pecado. Por eso te digo en el día de hoy que no pienses que tu pecado no tiene precio, que no tiene costo. Si no confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes que ser sometido a la justicia de Dios y al castigo eterno. Pero Dios hoy ofrece salvación a través de Jesucristo, su Hijo, y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por último, querido hermano que me estás viendo y escuchando en el día de hoy, si has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿vas a vivir tu vida atropellando ese sacrificio? ¿Vas a vivir tu vida despreciando ese acto de amor que Dios hizo contigo? Recuerda que Dios es amor y Dios es justo. Y el amor de Dios no elimina su justicia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque es clara en mostrarnos dos lados de un mismo Dios. Un Dios que me ama, un Dios que no depende de mi fidelidad, sino de su palabra.
y un Dios que hace provisión para la paga de mi pecado si yo confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén.